Shabbat Shalom familia, bienvenidos a la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando la porción que está en el libro de Éxodo. Estamos estudiando el libro de Éxodo, familia. Ya estoy pensando en el libro que viene, que es el libro de Levítico. Wow, ese va a estar increíble y es un libro que la verdad lo necesitamos estudiar. Así que damos gracias al Eterno por permitirnos estudiar el libro de Éxodo. Ya estamos en las últimas porciones. Nos queda esta porción y una porción más la semana que viene del libro de Éxodo. Y esta porción vamos a estar hablando del capítulo 35, verso 1 de Éxodo, al capítulo 38, verso 20. Es una porción no muy larga, hay mucha información y después nos queda una última porción la semana que viene, que es para cerrar el libro de Éxodo y comenzar con el libro de Levítico. Así que damos gracias al Eterno por permitirnos empezar este estudio de las porciones semanales y principalmente estar terminando el libro de Éxodo, ¿ok? Vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Recuerden que ya hemos cubierto parte de esta porción también en el estudio anterior, en un estudio que estamos haciendo de la serie Restaura el Alma, que vimos el mandamiento que se encuentra en esta porción, así que los invito a aquellos que no lo han visto, que lo vean. Voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de descripciones para que vean este estudio y complementen con lo que vamos a estar hablando el día de hoy con respecto a la porción semanal. Pero no me voy a enfocar en toda la porción, sino que quiero enfocarme en el capítulo 36. Quiero que vayamos todos al capítulo 36 y vamos a empezar a hablar sobre hoy la construcción del tabernáculo. Recuerden que un par de porciones anterior, el Eterno le da las instrucciones a Moisés. Moisés está en el monte, él recibe las instrucciones, sucede lo del becerro de oro y ahora Moisés desciende nuevamente después de haber renovado el pacto con Israel. Recuerden que por la culpa del becerro de oro, mejor dicho, no era la culpa del becerro, sino que la culpa era del pueblo por haber hecho el becerro de oro, rompen el pacto con el Eterno, con Adonai. Otra vez Moisés intercede por el pueblo, sube de nuevo a la presencia del Eterno, renueva el pacto entre el Eterno y su pueblo y desciende. Ahora cuando desciende nuevamente, empieza a hablar, esta porción es bien interesante porque empieza en el capítulo 35, verso 1, hablando del día de reposo, tema que ya lo cubrimos en el estudio de Restaura el Alma. Y en este caso, después ya de hablar del día de reposo, comienza a hablar sobre la construcción del tabernáculo, a decirle al pueblo lo que debe de hacer para el tabernáculo y empieza obviamente recolectando la terumá, la ofrenda voluntaria de corazón que el pueblo iba a dar para la construcción del tabernáculo. Y no solo eso, sino que también está hablando del medio ciclo de plata, ¿ok? También hay parte del medio ciclo de plata dentro de esta porción, ¿ok? Entonces, teniendo este contexto, quiero ahora que vayamos a algunos detalles que me llamaron la atención y quiero compartirlo, familia, con ustedes con respecto a la construcción del tabernáculo. Vemos que se da mucha información, es muy compleja la construcción del tabernáculo, hay muchos detalles que obviamente vemos que se está pidiendo que los que trabajen en el tabernáculo tengan sabiduría de corazón, dice. ¿Qué quiere decir? Personas que fueron llenas del Espíritu de Dios y que tienen la sabiduría para la construcción. Y en cuanto a sabiduría, quiero hacer esta aclaración, no es solamente inteligencia o los conocimientos, capacidades de hacer una artesanía en oro, en plata, en bronce, en madera o con tejidos, porque dice que hasta mujeres sabias de corazón contribuyeron con la confección del tabernáculo. Cuando habla de sabios de corazón, está hablando de personas no solo que saben hacer el oficio, sino que también, de acuerdo a la palabra en hebreo y a donde nos dirige la raíz de la palabra, está hablando de personas que conocen la Torá. O sea que eran personas temerosas de Dios, personas justas. O sea que están cumpliendo podemos decir, están cumpliendo con las condiciones de pureza ritual y pureza moral para poder poner manos a la obra en el tabernáculo. Y eso es algo que quería aclarar porque muchas veces entendemos sabios de corazón, o sea, que eran de buena voluntad y que sabían hacer el oficio. Sí, es parte, pero también son personas, hombres y mujeres, que eran temerosos de Dios. Nos da a entender cuando vemos una simple palabrita en hebreo y tratamos de llegar al original, o sea, tratamos de llegar a la raíz primitiva, entonces nos damos cuenta que no solo está hablando de conocimiento, de inteligencia,
sino también de temor al Eterno, de ser temerosos a la palabra de Dios, ¿ok? Así que teniendo eso en mente, quiero que vayamos ahora a Éxodo capítulo 36 y vamos a comenzar con la lectura del verso 2 al 7 y quiero invitar a mi hermana Silvia que pueda leerlos. Amén, Shabbat Shalom, hermanos. Eh, 36:2. Moshe llamó a Betzalel, a Oliab y a todos los artesanos a quienes Yahweh había dado sabiduría, todo al que su corazón lo movió para venir y tomar parte en el trabajo. ¿Hasta qué versículo, hermano? Hasta el 7, mi More. hermana. Perdón. Ellos recibieron de Moshe todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para el trabajo de edificar el lugar, Kadosh. Pero ellos aún seguían trayendo ofrendas voluntarias todas las mañanas, hasta que los artesanos que hacían el trabajo para el lugar Kadosh dejaron el trabajo en el cual estaban envueltos, para decirle a Moshe, la gente está trayendo muchas más de lo que es necesitado para hacer el trabajo que Yahweh ha ordenado. Así que Moshe dio una orden que fue proclamada por el campamento: ni hombres ni mujeres harán más esfuerzos para hacer contribuciones adicionales, porque lo que ellos ya tenían no solo era suficiente para hacer todo el trabajo, sino demasiado. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Wow. Miren qué está pasando. Dice que empezaron a recolectar la ofrenda terumá. Empieza a darle la función a las personas que van a trabajar. Empieza a hablar de Besalael, de Aholiab, que son como los, podemos decir, los capataces de la obra, como los que van a estar administrando y van a estar dirigiendo, porque también van a estar enseñando. Dice que ellos tenían, Besalael y Aholiab tenían el corazón dispuesto para enseñar. Y ahora están hablando de que las personas están trayendo su contribución, su terumá, esta ofrenda que era voluntaria y de corazón. Recuerden que todos podían ofrendar, pero había una condición. Recuerden que esto lo vimos en la porción que habla sobre la terumá, que era una disposición de corazón. O sea que la ofrenda tenía que ir de una ofrenda voluntaria y salir de la voluntad y del corazón de la persona. O sea, tener la intención correcta para contribuir al tabernáculo. Y hay un lindo estudio que también voy a dejar el estudio aquí abajo en la cajita de descripciones para que puedan complementar de lo que hablamos de la terumá, de esta ofrenda que iba a traer de corazón y voluntaria del pueblo. Pero llega un punto en el que dice que los Bezalel y a Oliva le dicen, a Oliab le dicen a Moisés, el pueblo está trayendo demasiado. ¡Wow! Increíble. Miren qué increíble la generosidad del pueblo. Y aquí me surge una pregunta, conociendo el contexto, la pregunta es, ¿realmente fue un pueblo generoso? Aquí está diciendo que traían demasiado y recuerden que las ofrendas iban desde oro hasta pelo y más que nada pieles de animales, o sea, incluyendo tejidos, había bronce, había oro, madera, plata, o sea, había mucho para ofrendar. Y dice que habían traído tanto que ya los artesanos dice, tenemos y de sobra. ¡Wow! Esto es increíble, ver la generosidad del pueblo. Pero quiero ir un poquito más allá, quisiera que pudiéramos ver un poquito más allá de la generosidad del pueblo. ¿Qué tan generoso fue el pueblo? Obviamente hay mucho que tenemos que aprender y quiero que vayamos ahora al capítulo 35 y vamos a leer los versos del capítulo 35 y vamos a leer los versos del 20 al 24. Voy a ir un poquito más aquí abajo, 20 al 24. Y quiero invitar a mi hermano Maximiliano que lo pueda leer. Chao, shalom familia. Ya ves, Bueno, mi hermano. Éxodo 35, del 20 al 24, dice, entonces toda la comunidad de los israelitas salió de la presencia de Moshe, y todo el que sobresalía en habilidad y todo el que sintió movido vino, trayéndole a Yahweh su ofrenda para la obra de la carpa de reunión y para todo su servicio, y para las vestimentas sagradas. Hombres y mujeres, todos los que sintieron movidos, todos los que se querían hacer una ofrenda de elevación de oro para Yahweh, vinieron trayendo broches, aretes, anillos y pendientes, objetos de oro de todas clases. Y todo el que tenía en su posesión tela azul, púrpura y escarlata,
lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero tenida y pieles de tajal las trajo. Todo el que quiso hacer donaciones de plata o de cobre las trajo como donaciones para Yahweh. Y todo el que tenía en su posesión madera de acacia para cualquier trabajo del servicio la trajo. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Miren qué interesante, porque vemos en el capítulo 36 que está hablando de que el pueblo trajo demasiado. Los artesanos dicen, tenemos mucho y de sobra. Pero vemos también aquí en el capítulo 35, vemos que no todos ofrendaron de todo, sino que dice que en el verso 21 que vino varones y mujeres que contribuyeron y que su corazón fue estimulado. ¿Qué quiere decir? Que fue movido, o sea, su corazón fue movido por el Eterno para traer ofrendas. O sea, se está cumpliendo lo de la ofrenda terumá, que no todo, o sea, todos podían ofrendar, pero no todo, con la condición de que tenía que ser de corazón. ¿Se recuerdan? Todos podían ofrendar, pero había una condición, para que esa ofrenda sea acepta y pueda ser mecida delante del Eterno. ¿Y cuál es esta? Es básicamente que dice que toda persona está estimulada a llevar esta ofrenda. Dice que algunos hombres y mujeres fueron estimulados y fueron de corazón voluntarioso para llevar oro, mientras otros fueron estimulados para llevar azul, púrpura, otros madera, otros plata y otros bronces. O sea que podríamos decir que todo el pueblo fue generoso, ¿sí o no? ¿Por qué no? Porque dice que todo aquel que estuvo en su corazón el deseo de levantar el santuario del Eterno, llevaba una ofrenda. O sea, es muy posible que no todo el pueblo haya contribuido. Ahora, la pregunta es, ¿contribuyeron todos o todos tuvieron la misma intención para contribuir? Eso es algo que vamos a descubrir. Pero antes quiero compartirles algo sobre el contexto. ¿Por qué? Porque después, en el capítulo 38, del verso 24 al 31, nos empieza a hablar de qué fue lo que ofrendó. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender para entender si realmente el pueblo fue dadivoso, fue generoso, si su contribución fue de corazón o si todos dieron, pero cada uno tenía una intención distinta. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos ahora cuánto dieron. Porque en el capítulo 35 nos dice que fueron llevados o movidos en su corazón a contribuir. En el capítulo 36 nos dice que dieron tanto que los ancianos, los artesanos dicen, no traigan más. Le dicen a Moisés. Ahora la gran pregunta es, ¿cuánto dieron? ¿Cuánto es ese tanto? ¿Cuánto es lo que dicen los artesanos? Dicen, hay mucho y nos sobra. Entonces ahora necesitamos, teniendo ya este contexto, para conocer el corazón voluntarioso, generoso del pueblo, necesitamos ir a ver cuánto es lo que ellos dieron. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 38. Vamos a ir a Éxodo capítulo 38 y vamos a leer del verso 24 al 31. Y quiero invitar a Paulo y Conce que puedan leer. Éxodo 38, mi hermana, del verso 24 al 31. ¿Qué capítulo? Éxodo 38. 38, 24. Sí. Y todo el oro empleado en toda la obra del santuario, oro de ofrenda, fue 29 talentos, 730 ciclos. Ciclos del santuario total, 1040 kilogramos. La plata de los censados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos de santuario. Total, unos 3435 kilogramos. Medio ciclo de personas, ciclo del santuario de todos los censados y de 20 años para arriba.
En total fueron 603.550 personas. Y hubo además 100 talentos de plata, 3.300 kilogramos, para fundir las bases del santuario. Y las bases del velo, 100 bases a talento por base, 100 talentos. De los 1.775 ciclos, hizo los ganchos de las columnas y cubrió los capiteles de ella y los ciñó. Y el bronce de la ofrenda fue 60 talentos. 70 talentos. Y 2.400 ciclos. Unos 2.575 kilogramos. De ese bronce hizo las bases de la entrada a la tienda de reunión. El altar de bronce, se enrejado todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de entrada al atrio, todas las estacas del santuario y todas las estacas del atrio. ¿Ahí era o sigo? Sí, hasta ahí, Tere, ahí está ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Teresita, gusto. Sí, bienvenida, Tere, y gracias por leer, Tere. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tere, por la lectura. Wow, miren la cantidad de artículos que dieron. Pero miren algo que me llamó mucho la atención, es que cuando piden la teruma, ¿qué se está pidiendo? Oro, plata, bronce, hilos, telas, pieles. Pero cuando se hace la rendición de cuenta, podríamos decir, ¿qué sucede? Solamente se habla de oro, plata y bronce. Ok, esto es algo bien interesante y esto fue lo que me llamó a mí la atención sobre este tema. Pero quiero compartirles algo que dice el contexto cultural con respecto a esto. Esto proviene del contexto cultural de John Walton para entender un poquito el por qué se hace énfasis en estos tres materiales. Miren lo que dice. Oro de la ofrenda mecida. La lista de los metales usados en la construcción del tabernáculo aparece en orden descendente según su valor. O sea que la lista se ha conformado de acuerdo al valor del metal. Obviamente el oro es más valioso, después sigue la plata y después continúa el bronce. ¿Cómo se hacía con la carne de los sacrificios puesta a un lado para uso de los sacerdotes? Esto mantiene fuera, perdón, me comí una partecita, dice, según su valor. ¿Cómo se hacía con las carnes del sacrificio puesto a un lado para uso de los sacerdotes? Estos materiales fueron presentados primero como ofrendas mecidas a Dios, como forma de consagrarlos a ese propósito. O sea, dice que trajeron las ofrendas, se les da este listado, se da esta rendición de cuenta de acuerdo al valor, y no solo de acuerdo al valor, sino que estas fueron las ofrendas que se mecieron delante del Eterno. Eran como podemos decir, una consagración de estos materiales, de estas ofrendas. Pero lo interesante es ver que, de acuerdo al contexto, era algo también común en el antiguo Medio Oriente que cuando se hacían los inventarios o cuando se hacían estas rendiciones de cuenta, siempre se empezaba del material más caro al más económico. Pero a mí me llamó mucho la atención este asunto de que solamente eran estos tres los que entraron en la rendición de cuenta, porque después no nos dice cuánto era lo que donaron de pieles, cuánto fue lo que donaron de telas, de tejidos, de madera. No nos dice, solamente habla de estos tres elementos y esto es bien interesante. Y buscando un poquito de información sobre esto, encontré que los sabios enseñan distintos puntos de vista con respecto a esto y quiero compartírselos para que podamos entender y poder ver si realmente el pueblo fue generoso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los sabios, los materiales que se ofrendaron y que se tienen en cuenta en esta rendición digamos, de todo lo que ingresó al templo para la construcción, del tabernáculo para la construcción,
los sabios enseñan de que los tres materiales representan, una de las opiniones es que representan tres corazones distintos de las personas a la hora de dar. Dice que el oro representa a la persona que da con generosidad y que da alegre sin mirar lo que está dando. Mientras que el que da porque tiene que dar, obviamente no quiere decir que no esté dando alegre, sino porque lo da por cumplir, tiene un corazón de plata. Y aquel que da a regañadientes porque ves que los otros están dando y él no quiere dar, entonces da el bronce. Son las personas que dan el corazón de bronce. Esa es una de las opiniones de los sabios que me llamó la atención. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque cuando yo veo, y quiero mostrarles esto, familia, y aquí yo tengo un pequeño error que después voy a corregirlo porque tengo un numerito mal, pero quiero que vean esto, familia, para que tengamos una dimensión de los números y por qué los sabios entienden que hay un orden en los corazones y que el pueblo no fue tan generoso. Ya vamos a ver distintos comentarios, pero quiero, basado en el comentario que recién les hago, que hacen los sabios de Israel, miren lo que sucedía cuando ahora ponemos una tabla comparativa, los, podemos decir, valores o las cantidades que dieron. Porque dice que de oro dieron 29 talentos y 730 ciclos. Si nosotros, miren, un talento equivale a 33 kilos y un ciclo equivale a 11 gramos aproximadamente. Entonces vemos que hay 29 talentos de oro por 33 kilos, son 957 kilos de oro la contribución que dieron. Más 730 ciclos por 11 gramos son aproximadamente 8.030 gramos, son 8 kilos adicionales de oro que estuvieron dando, o sea, un total de casi 970 kilos de oro. Ni siquiera llegó a la tonelada. Esa fue la cantidad de oro que contribuyeron. De plata, miren, y este a mí me llamó mucho la atención, este renglón de la plata. Porque la plata dice que entregaron 100 talentos de platas, 1.775 ciclos, y del medio ciclo recolectaron 603, no 700. Vamos a editar aquí y vamos a poner 603, dice 550 ciclos de plata. Eso es lo que estuvieron contribuyendo. O sea que miren, de donaciones hubieron 100 talentos y 1.775 ciclos. Después de la recolección del medio ciclo, que era una contribución anual obligatoria, podríamos decirlo, que todos los años varones de 20 años para arriba tenían que contribuir sí o sí con medio ciclo, fueron 603.550. Si traducimos todo esto a kilos, vamos a estar hablando de que vamos a tener 100 talentos por 33 kilos, son 3.300 kilos de plata. 1.775 ciclos por 11 gramos cada ciclo son casi 19.525 gramos, un total de 19,52 kilos. Pero miren qué interesante, de lo que más dieron de plata fue por una contribución que tenían que dar todos los años, una contribución que podríamos decir obligatoria. Fueron 603.550 medios ciclos de plata. O sea que calculando, obviamente acá tengo que hacer, a ver si alguien me ayuda, familia. Vamos a calcular 603.550 medios ciclos de plata por 11 gramos. ¿Cuánto da? A ver, familia, los que están en internet, ¿cuánto da? Tiene que dar aproximadamente un poquito más de 3 millones de gramos. A ver, ¿me pueden ayudar, familia? Medio ciclo, perdón, tienes razón mi hermana, por 5,50 gramos. ¿Cuánto sería? 603.550 por 5,5 gramos. Son 5,5 gramos son, ¿cuánto es? A ver, familia. 3.319.000 dividido 1000, ¿cuánto sería? Y vamos a editar. Y vamos a editar aquí y vamos a corregir. Dividido 1000
serían, ¿cuánto? Serían como 3.000 kilos, 3.100, aproximadamente serían como 3.192.000 kilos de plata recolectada aproximadamente por lo que es el medio ciclo de plata. O sea que tenemos un total aproximadamente de 6.500, 6.000, en total vamos a tener de plata 6.500, 6.600, 3.000, exactamente. 3.000 kilos de plata en total recolectados entre las ofrendas voluntarias y el medio ciclo. Y de bronce dice que tenemos 70 talentos, que equivalen a 2.310 kilos, y 2.400 ciclos, que equivalen aproximadamente a 26,4 kilos, un total de 2.336 kilos de bronce. ¡Wow! ¿Qué hubo más? Oro, plata, bronce. Hubo más plata. Entonces, de acuerdo a los sabios, hay entonces, viendo esto que dicen los sabios, es que hay el corazón de oro es para personas dadivosas que dan alegres, abundantes, sin medir, fueron los menos. Los que contribuyeron oro fueron los menos. Mientras que la gran mayoría contribuyó porque los sabios entienden que había que contribuir. Y no solo eso, sino que también contribuyeron porque era el censo, ahí era la recolección del medio ciclo de plata. Y hubo un porcentaje un poquito más elevado que los que dieron oro, que no querían dar, de acuerdo a lo que dicen los sabios, no querían ofrendar, no querían contribuir. O sea, viendo estos números, ahora traduciendo a números que nosotros podemos medir y viendo en esta tablita comparativa, ¿podríamos decir que el corazón del pueblo fue un corazón movido en generosidad? Es algo interesante. Estamos viendo que los números nos están indicando un cierto patrón en el corazón del pueblo. A pesar de que, miren, habían cruzado el Mar Rojo, que el Eterno los había perdonado del becerro de oro, que había renovado el pacto, ahora que tenían la posibilidad de mostrar su agradecimiento y su generosidad, de acuerdo a lo que nos enseñan los sabios, y nos da a entender que el corazón del pueblo en sí no fue, digamos, un corazón que dio por agradecimiento y de alegre, sino que dio porque obviamente tenía que dar, que contribuir. Y a eso hay que sumarle todo lo que dieron en madera, todo lo que dieron en lanas, todo lo que dieron en telas y todo lo que dieron en cueros de los animales. O sea, pero lo que se está midiendo, y esto es lo que me llamó mucho la atención, son estos tres metales, que de acuerdo a los sabios nos dan a entender que el corazón del pueblo no era tan generoso. Pero no quiero quedarme solo con una opinión, sino que quiero buscar más opiniones y para que podamos entender un poquito más y qué podemos aprender de todo esto, familia. Por eso quiero que vayamos y veamos lo que dice Humash Morderor con respecto a estos comentarios sobre la contribución y por qué se hace esta rendición de cuentas. Miren lo que dice. Quiso Moshe presentar cuentas ante todo Israel para no dejar sospecha de ninguna índole respecto a la utilización correcta de todo lo que el pueblo había donado. Esto sirve de lección a todos los que reciben donaciones o para quienes manejan un fondo público. ¡Wow! Miren qué buena enseñanza. Que tienen el deber moral de presentar cuentas minuciosas de entrada y salida a la vista y disposición del público, para así estar limpios, no solamente ante Dios, sino también ante la gente. O sea, miren qué buen precedente está dando Moisés. Moisés pidió una contribución, un donativo, una contribución voluntaria de corazón para levantar el santuario. Y esto es podemos decir, un precedente y más que nada una enseñanza para cuando nosotros solicitamos una contribución para hacer una obra o para hacer una actividad. Y si el pueblo fue movido a donar, tenemos que dar una rendición de cuenta de lo que se hizo con lo que se donó.
para un fin. Y esto, miren, esto es algo que lo venimos aprendiendo del Tratado Shekelim, porque el Tratado Shekelim justamente habla sobre esto, sobre la transparencia y cómo se administraban los fondos en el templo. Cosa que Paulo también en el Tratado Shekelim vimos que cuando él solicita la contribución o una donación para los santos en Jerusalén, está usando el mismo sistema que se usa para administrar en el templo el medio ciclo y las contribuciones. O sea que miren por qué ahora entendemos por qué Moisés, de acuerdo a los sabios, dice que Moisés hace esto de rendir cuenta porque era para mantener la transparencia y no dar que hablar a las personas de qué se hizo con este fondo. Porque obviamente todo el mundo habrá creído, uy, dimos mucho. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Entonces Moisés, ¿qué dice? Va un paso adelante y rinde cuentas. Entonces, eso es interesante. Pero miren lo que hablan con respecto a lo que es. Hay dos opiniones más con respecto a la cantidad que se donó. Miren lo que dice aquí el Humash. Dice, se hizo con ese cobro. O sea, está hablando de lo que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Dice, llama la atención que sobre el oro que había sido donado no se haya dado un informe detallado para qué partes y objetos se utilizó. O sea, miren qué interesante. Cuando vemos que dice de oro, dice, se entregaron tantos talentos y tantos ciclos. Y nada más. Después sigue la plata. Y dice, de la plata entregaron tanta cantidad de plata en ofrenda como talentos y como ciclos, pero también se incluyen los medios ciclos. Y después de eso, en los versos 27 y 28, dice qué se hizo con esa plata. Que los talentos se fundieron para hacer las bases, un talento por base, y que los ciclos que se dieron en donación, que eran los 1775 ciclos, se usaron para los capiteles de las columnas. Es interesante porque miren, con el oro no nos dice que se hizo, pero sí con la plata. Y eso es lo que les llama la atención a los sabios. Entonces dice que, por ejemplo, en la plata se da detalles, pero en el oro no. Cosa que sí se hace minuciosamente con la plata y el cobre. Existen dos explicaciones sobre la práctica, una sencilla y otra un poquito más profunda. La primera explicación es la siguiente. El oro fue obviamente donado por los ricos, en tanto que la plata y el cobre fueron dados por la gente mayor del pueblo. Por ello, requería explicarse más y con mayor detalle en qué fueron utilizados los aportes mayoritarios. Ok, eso es interesante, pero miren la segunda opinión, y es un poco más profunda y creo un poquito confrontativa. Miren lo que dice. Paradójicamente, el que dona generosamente y lo más caro, por lo general, no reclama comprobantes. Wow. En tanto que quien da menos y lo más barato es el que exige y reclama cuentas. ¿Qué opinión dan los sabios? Y tristemente es algo que sucede normalmente en todos los ámbitos de la vida. El que más da es el que menos pregunta y el que menos da el que más exige. Y esto sucede hasta en los gobiernos. Porque ¿quiénes son los que más exigen? Aquellos que están recibiendo de lo que más dan. Eso se llama el estado presente. Entonces, miren qué interesante. En la Biblia tenemos un ejemplo y los sabios de Israel entienden esto y entienden el por qué Moisés empieza a dar cuenta y no detalla tanto en el oro, porque ¿a quién le va a importar los detalles de lo que se hizo el oro? El que contribuyó oro. Y el que contribuyó plata va a querer saber qué se hizo con mi plata. Y el que contribuyó el bronce, qué se hizo con mi bronce. Entonces, miren qué interesante. Los sabios entienden esto. Hay dos opiniones. Una porque dice, bueno, y los dos tienen en común esto. Las personas ricas son las que menos, o los que más dieron, los que dieron los más caros, son los que menos van a preguntar. ¿Por qué? Porque ahora entienden por qué los sabios dicen, los que dieron oro tienen un corazón alegre, un corazón que fue motivado a dar y generoso. Porque miren, existen estas opiniones. Y esto es increíble porque son cosas, como les digo, aplican hasta en todos los aspectos y en todos los ámbitos, hasta en una sociedad. El que menos aporta en una sociedad comercial es el que más va a exigir que se le rinda cuentas. Pero es el que menos aporta. Así sucede con todos los ámbitos de la vida. Y eso es lo que entienden los sabios. Que el pueblo, recuerden, el pueblo eran todos seres humanos. Entonces,
es interesante. Pero aún más, me pareció aún más interesante lo que hay un comentarista del siglo XIV, siglo XV, que es Sforno, Obadía ben Jacob o Forno, que nació en el 1475 y muere en el 1549 de esta era. Y miren lo que él entiende y el comentario que él nos hace con respecto a eso. Tengamos en mente lo que dice el Humash, lo que dicen los sabios con respecto a los tres tipos de corazón que se está dando. O sea, que en los metales se pueden reflejar los tres corazones. Miren lo que dice Sforno. Dice, la Torá testifica que la contribución de oro, plata y cobre para la construcción del tabernáculo eran minúsculas en valor en comparación con la cantidad de metales preciosos que se utilizaron en la construcción del templo de Salomón. Para eso tenemos que leer Primera de Reyes 6 del 20 al 35 y Segunda de Reyes 17, perdón, y Segunda de Reyes 17 del 45 al 50. Sobre opulencia de esta estructura. O sea, quiere decir que la estructura del primer templo fue, a comparación del tabernáculo, fue demasiada la donación. Vamos a ver que va a hablar de que David apartó, solamente David, toneladas de oro, toneladas de plata, toneladas de bronce, toneladas de madera, toneladas de tela. O sea, fueron toneladas. Sumado a todo lo que el pueblo dio, fueron grandes toneladas de oro, plata y bronce, por ejemplo. Y dice Soforno que hay una gran diferencia y que vemos que era muy opulento el templo, pero el tabernáculo no fue así. Si comparamos los valores, el tabernáculo fue una cantidad ínfima. En comparación con la restauración del segundo templo en los días de Herodes, incluso el templo de Salomón podría considerarse un pobre intento de impresionar al mundo con las riquezas del pueblo judío. Miren lo que dice. A pesar de todo, la riqueza material invertida tanto en el templo de Salomón como en el de Herodes, el tabernáculo de Moisés, una estructura plegable, disfrutó mucho más la presencia de Dios que el templo construido por Salomón. Sin hablar del segundo templo, que la presencia de Dios nunca se manifestó. Todos hechos históricos nos enseñan que la riqueza material, incluso si se dona generosamente, no es un factor importante en el éxito de un templo dedicado a albergar la presencia de Dios en la tierra. Presencia de Dios en dicho templo depende, miren lo que entiende, depende de su aprobación del estilo de vida del pueblo, acá dice de los judíos, pero es del pueblo de Israel, que han construido el templo para él. O sea, ¿qué está diciendo en simples palabras Forno? Que vemos que el tabernáculo fue una contribución mínima a comparación de lo que se contribuyó para el segundo templo, ni a hablar cuando Herodes remodela el segundo templo. Pero miren lo que a él le llama la atención. La presencia de Dios estuvo más presente ¿en dónde? ¿En el primer templo o en el tabernáculo? En el tabernáculo. Mientras que en el segundo templo nunca se hizo presente. Entonces, ¿qué es lo que entiende Sforno? Forno entiende que el éxito del modelo del tamid, del templo, del tamid, del diseño del templo, del diseño del santuario, no solo es hacer una casa bonita, sino que el corazón del pueblo sea el indicado para la construcción de dicho santuario. Algo que ya lo hemos cubierto cuando hablamos sobre este tema del tamid, del diseño, de que vimos que hicimos esta comparación. Porque en el segundo templo vemos que los sabios, Nehemías nos relata, los sabios, los ancianos, los sacerdotes lloraban de tristeza porque había algo que estaba faltando y que era el corazón del pueblo. Y eso es lo que entiende Sforno y dice, miren qué diferencia y que hay algo que aquí podemos aprender. ¿Será posible que no nos tenemos que dejar llevar por las apariencias y que puede parecer muy exitoso, muy rico, muy opulento, como dice él, un edificio muy opulento, pero si no está la presencia de Dios, es solamente un edificio? No es un lugar donde Dios habite. Y miren lo que él hace. Y si nosotros comparamos, habitó más en el tabernáculo que en el mismo templo. Entonces, ¿será posible que no tenga, que algo que podemos aprender de esto es que el Eterno no se deja llevar por las riquezas, no se deja
podemos decir doblegar por la abundancia, por la generosidad. Exactamente, no se puede, gracias amor, es mi esposa, que no se deja impresionar por la generosidad abundante, sino que él se impresiona por la intención y el corazón de los que dan, del pueblo, de que el pueblo también vaya conforme al modelo de lo que él dice que hay que hacer. ¿Será posible? ¿Será posible también al analizar todo este contexto y todo lo que hemos visto con respecto a los materiales, al corazón del pueblo, a la cantidad, a cómo fue hecha la donación y que obviamente vemos que iniciamos hablando de que los artesanos dijeron basta, no traigan más porque tenemos de sobra? ¿Será posible de que Dios nos provee de lo necesario y provee de lo necesario a pesar de que el pueblo, digamos, no dio con el corazón correcto? ¿Será posible que Dios nos enseñe eso y que no solo cubra lo necesario, sino que dé más de lo necesario? ¿Será posible? Y sí es posible. Porque miren, cuando habla de la plata, solamente dice que se usó la plata de los talentos y de los ciclos dados por donación. Mientras que esos 3.000 y pico de kilos que se dieron por el medio ciclo de plata, no nos dicen qué fue la función. Ahora yo les pregunto, familia, ¿por qué no nos dice cuál fue la función de ese ciclo de plata? De los recolectados del ciclo de plata. Porque si nos habla de que se usaron los 100 talentos los 100 talentos y los 1.775 ciclos donados, pero no habla de lo que se hizo con el medio ciclo. ¿Por qué, familia? Muy bien, mi hermana Rosario. El medio ciclo tiene una función. ¿Y cuál es? Es el proveer lo necesario para el funcionamiento del tabernáculo. Era para comprar todas las ofrendas que representaran al pueblo, de ofrendas comunitarias, como por ejemplo la ofrenda diaria, las ofrendas de los Shabbat, las ofrendas para Yom Kippur, las ofrendas de las festividades que representaban a la comunidad. Entonces ahora entendemos que el Eterno provee no solo lo necesario, sino que también un poco más adicional para el funcionamiento de su casa. Eso es algo interesante. Y algo también que me llama mucho la atención es que vemos que los sabios eran muy buenos administradores. Porque vemos todo lo que se hizo con el oro y vemos que la cantidad de oro fue mínima a comparación de la plata. Mientras que con ese oro, miren, algo que a mí me llamó la atención fue esto, de que los artesanos pueden haberle dicho a Moisés, Moisés, dile al pueblo que deje de traer plata, que deje de traer bronce, porque necesitamos más oro. ¿Y qué dijeron los sabios? Que dejen de traer de todo, que ya tenemos lo necesario y de sobra. Ahora entendemos por qué viene este de sobra, porque vemos que de la plata no se usó todo, sino que se usó una pequeña parte y el resto, la gran porción, se almacenó y se usó para el ciclo, para hacer funcionar el tabernáculo. Y los invito a que vayan y vean el Tratado de Shekelim, los estudios que hablamos del Tratado de Shekelim, para que ustedes sepan de cómo se usaba ese medio ciclo de plata. Entonces esto es algo bien interesante, familia. Algo que a mí me llamó mucho la atención es ver que realmente estos sabios de corazón, estos artesanos, eran no solo muy buenos artesanos, sino que también eran muy buenos administradores. En donde realmente el Eterno, ni tampoco Moisés les pide cuenta a ellos, sino que la cuenta que está rindiendo no es los artesanos al pueblo, sino que es Moisés al pueblo. Acuérdense lo que decía el Humash, que Moisés hace esto para no darle a qué hablar al pueblo, de que duden del uso de los fondos para la construcción del tabernáculo. Y esto es algo bien interesante porque cuando nosotros leemos en Segunda de Reyes, y vamos a leer Segunda de Reyes, familia, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer del verso 3 al 7, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22, del verso 3 al 7, y quiero invitar a Verónica Ríos que lo pueda leer. Claro que sí, hermano. Del 3
al 7. Dice así, en el Segunda de Reyes 22, ¿no? En el 18º año del rey Josías, en el 8º mes, el rey envió a Shafán, el hijo de Atalia, a la casa al hijo de Meshulam, el secretario, a la casa de Yapé, después de instruirle: ven al Cohen Agadol, Hilkiyahu, y dale todo el dinero que ha sido traído a la casa de Yahvé, que las guardas de las puertas han recolectado del pueblo. Entonces, que se lo den a los supervisores del trabajo que está siendo hecho en la casa de Yahvé. Ellos a su vez lo usarán para pagar a los jornaleros en la casa de Yahvé para reparar los lugares dañados en el edificio, los carpinteros, constructores y albañiles, y para comprar madera y piedra de cantera para reparar las brechas en la casa. Sin embargo, ellos no querían una contabilidad de los supervisores del dinero dado para gastar, puesto que ellos procedían fielmente. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Acá tenemos otra evidencia de artesanos que están en el mantenimiento del templo, primer templo estamos hablando, y que vemos que el rey Josías hace una colecta para la restauración del primer templo, y dice que lo que se recaudó se les dio a los artesanos para pagar la mano de obra y para que compren los materiales para la construcción, y dice que a ellos no se les tomó en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. O sea, que los artesanos no solo tenían, y ahora entendemos por qué cuando vemos la palabra sabiduría tiene que ver también con personas temerosas de Dios. Porque estas personas se les iban a confiar estos fondos para que ellos hicieran el tabernáculo y que ellos tuvieran que hacer con honradez su trabajo y no que faltara ni que sobrara, sino que se hiciera conforme al modelo, a lo que el Eterno había dicho. Entonces es bien interesante esto, de ver que los artesanos no solo eran sabios en cuanto a conocer los mandamientos, a ser temerosos a Dios, sino que también eran sabios a la hora de administrar los recursos. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. ¿Qué nos enseña esto, familia? Ahora, si esto lo traemos a nuestras vidas, a primera persona, ¿qué nos enseñaría esto? ¿Será posible que esto nos enseñe que Dios nos da lo que necesitamos o lo que queremos? ¿Qué nos da Dios? ¿Qué es lo que cuando Dios nos da, qué nos está dando? ¿Lo que necesito o lo que quiero? ¿Qué es, familia? Y esto es algo bien interesante. Y para saber qué es esto, qué es lo que Dios nos da y cómo nos provee, vamos a Éxodo, vamos a volver a Éxodo y vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Y vamos a ver, porque justamente habla en un vocabulario muy similar a lo que estamos hablando en los versos 16 al 18. Vamos a ir al verso 16 al verso 18 y quiero invitar a mi hermana Silvia que los lea. Amén. Amén, mi hermana. Aquí está lo que Yahweh ha ordenado. Cada hombre debe recoger de acuerdo a su apetito. Cada uno recogerá un homer por persona para cada uno en su tienda. Los hijos de Israel, ay, perdón, cerra. Los hijos de Israel, me perdí. Del 16 me dijo, Al sí, 17. acá está. Sí, sí. Los hijos de Israel hicieron esto. Algunos recogieron más, algunos menos. Pero cuando lo pusieron en la medida de Homer, los que recogieron más no tuvieron exceso, los que recogieron poco no les faltó. No obstante, cada persona había recogido de acuerdo a su apetito. Moshe les dijo a ellos: nadie dejará nada de ello hasta la mañana. Pero ellos no prestaron atención a Moshe, y algunos dejaron las obras hasta la mañana. Crió gusanos y se pudrió, lo cual hizo que Moshe se enojara con ellos. ¿Hasta qué versículo, Hasta ahí, hermanito, mi me hermana. dijo? Muchísimas gracias. Ah, Hasta ahí, mi hermana. toda. Gracias. Miren qué interesante. Acá vemos cómo el Eterno provee al pueblo el maná. Y dice que a cada uno le proveyó de acuerdo a lo que podía comer. O sea, de acuerdo a lo que cada uno necesitaba.
O sea que cada uno, unos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando se dieron cuenta, cada uno recogió lo que necesitaba. Y eso es bien interesante. Por eso es que podemos ahora entender con la construcción del tabernáculo, el Eterno está haciendo exactamente lo mismo. Él provee lo que era necesario para la construcción de su casa, de acuerdo a su modelo, hasta que sobró para poner en funcionamiento esa casa, ese lugar, ese santuario. Entonces esto nos enseña que vemos otro precedente bíblico de que podemos aplicarlo en nuestras vidas, que el Eterno nos puede dar mucho, nos puede dar poco, pero lo que nos da es lo que necesitamos. Eso es bien excelente. Es algo que realmente, wow, el Eterno es realmente bueno. Y no solo eso, porque también dice que las personas en el verso 19 y en el verso 20 dice que no se conformaron algunos y fueron y buscaron lo que quisieron, buscaron más de la cuenta. ¿Y qué sucede? Eso se gusanó, se echó a perder. Wow, vamos a leer, familia, del verso 20 al verso 23. Mi hermana Silvia, ¿puedes leerlo de vuelta? Amén. Le dijo 36 del verso. 20 al 23. Perdón. Éxodo 36 del 20 al No, perdón, 23. me 16, dijo, ¿no? Éxodo 16, Éxodo Ah, 16, Éxodo perdón. 16. Bueno, voy. No hay problema. 16 del 20 al 23. Amén. Pero ellos no prestaron atención a Moshe y algunos dejaron las obras hasta la mañana. Crió gusanos y se pudrió, lo cual hizo que Moshe se enojara con ellos. Así que lo recogieron mañana tras mañana, cada persona de acuerdo a su apetito, pero según el sol se calentaba, se derretía. En el sexto día ellos recogieron el doble del pan, 2 omer por persona, y todos los ancianos de la asamblea vinieron y reportaron a Moshe. Y les dijo, esto es lo que Yahweh ha dicho, mañana es Shabbat Kadosh para Yahweh. Horneen lo que quieren hornear, hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para la mañana. Amén. Ellos lo apartaron. Perdón. Está bien, mi hermana, muchísimas gracias. Ok, miren qué interesante, Toda- porque acá está hablando de que el Eterno provee lo que van a necesitar. Cuando el pueblo necesitaba lo justo para comer, les proveyó. Cuando necesitaron tener la doble porción, el Eterno les provee la doble porción. Pero es lo que las personas o cada uno de nosotros necesitamos. Y esto es algo que es bien interesante. Porque también Proverbio habla en un contexto similar, en donde, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué podemos aprender? Que Dios nos da lo que necesitamos. Quizás ante nuestros ojos puede ser mucho o puede ser poco, pero nunca nos preguntamos si es realmente lo que necesitamos. Porque siempre nos estamos fijando en lo que yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo quiero tener esto. No me alcanza porque yo quiero esto. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esta es la lección que podemos ver que es muy posible que nos está dando a la hora de hablarnos de los números, de cómo fue provisto para la construcción del tabernáculo y cómo se administraron el oro, la plata y el bronce, por ejemplo. Eso es algo bien interesante. Miren lo que dice Proverbio. Vamos a ver Proverbio. Vamos a ir a Proverbio capítulo 14 y algo bien interesante. El libro de Proverbios, de acuerdo a los sabios, nos enseñan de que el libro de Proverbios no está hablando de una mujer en específico, que era una mujer común que termina siendo en el capítulo 31 la ayuda idónea, la mujer perfecta. No solo aplica Proverbios con el carácter literal de una mujer que era común, empieza hablando de una mujer ramera y termina con una mujer que era prudente, sensata, una ayuda idónea, que es el capítulo 31. Los sabios nos enseñan que el contexto de Proverbios aplica no solo a la mujer, sino que también a todo el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel es la esposa. Siempre se está hablando de que Dios a quién le dio carta de divorcio, al pueblo, a Israel, a las casas de Israel. O sea, que siempre el pueblo, una figura del pueblo de Israel es como la esposa del Eterno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan los sabios? Que el libro de Proverbios es el diario caminar nuestro, de cómo nosotros nos acercamos como una persona común y terminamos convirtiéndonos en esa persona perfecta delante de los ojos del Eterno.
Y dentro de este proceso, en el capítulo 14, miren lo que dice. Y tengan esto en mente, que no solo está hablando de la mujer, sino que está hablando del pueblo. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué quiere decir? Que la mujer que es sabia, y acuérdense que sabio tiene que ver con temeroso a Dios, con saber hacer lo que uno tiene que hacer para el Eterno, y no solo eso, de ser un buen administrador de los recursos que provee el Eterno, esa persona va a edificar su casa. ¿Qué casa? La casa del Padre. Recuerden que un término para la casa también era para el templo. Mas la que es necia, o el pueblo que es necio, no lo va a hacer, va a derribarlo. ¿Y qué sucedió con Esdras y Nehemías? El pueblo vuelve a la tierra, pero no se ocupa de levantar, de edificar la casa de Dios, sino que edificaron sus propias casas y pasaron casi 24 años hasta que pudieron terminar de levantar el templo. Y el Eterno tiene que mandar al profeta Ageo para exhortarlos y decirles, hey, ¿qué están haciendo? Muy lindas sus casas, pero la casa de Dios está deshabitada. ¿Y qué pasaba? Dice el Ageo capítulo 1. Dice que por no haber hecho eso, va a venir sequía, van a echar al saco, saco roto, no les va a alcanzar. O sea, le está hablando de que por no cumplir vienen las consecuencias de la desobediencia. Entonces ahora entendemos un poquito mejor este contexto y ahora entendemos que no solo está hablando Proverbios de una mujer, sino que está hablando del pueblo como la esposa del rey. Y que ahora nuestra función como pueblo es que ser buen administrador y procurar que se edifique su casa. De ser buenos administradores. Y además, miren lo que dice Proverbios 10. Vamos a ir a Proverbios 10. Proverbios 10, el verso 22. Dice, la bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, yo les pregunto, familia, ¿cuál es la bendición del Eterno? Es lo que nosotros necesitamos. Podemos simplificarlo que la bendición de Dios es lo que necesitamos. El Eterno nos va a proveer lo que necesitamos. Y si nosotros somos buenos administradores, no va a añadir tristeza. Pero ahora ¿qué hacemos? Como hizo Israel cuando fue a juntar el maná y no se conformó y fue a buscar más, ¿qué pasó? Vino tristeza. Porque eso que juntaron, que ellos dijeron esto viene de más, se agusanó, se echó a perder. Entonces, hay algo que tenemos que aprender aquí y es algo que Pablo entendía. Recuerden que Pablo, cuando en el contexto de 2 de Corintios, cuando él pide la contribución, ese donativo de toda la comunidad que está viviendo fuera de Jerusalén, para enviar a los sabios o a los santos en Jerusalén, o sea, a los creyentes que viven en Jerusalén, por una gran hambruna que había en el Imperio Romano, hemos aprendido cuando estudiamos el Tratado de Shekelim, de que Pablo está usando los mismos principios que se usaban en el templo para las donaciones, para las contribuciones, las está usando dentro del contexto de una comunidad mesiánica, de una comunidad que cree en el Mesías. Y esto no va a ser la excepción, y Pablo entendía estos conceptos de que Dios nos da lo que necesitamos, y que obviamente que ante nuestros ojos puede ser mucho, puede ser poco, pero Dios nos da lo que necesitamos y necesitamos ser buenos administradores de lo que Dios nos provee. Y cuando nosotros vamos a 2 de Corintios, vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8, del verso 10 al 15, y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que lo pueda leer. Sí, Shabbat Shalom a todos, bendiciones. Es del 10 al 15, ¿verdad? De 10 al 15, mi hermana, sí, sí. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Que si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos.
para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Miren qué interesante lo que dice Pablo. Pablo entendía este concepto de que Dios provee lo necesario y de que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Y acá recuerden que el contexto es una donación y dice que los de Corintios quisieron dar, que quisieron hacer, y no solo ese tiempo, sino que desde el año pasado ellos querían hacerlo. Y le dice, háganlo, pero sean prudentes, sean buenos administradores, le está diciendo en simples palabras. No den más de lo que ustedes tienen, sino de lo que tienen, den para que alcance tanto para ustedes como para ellos, y haya bendición y no haya tristeza. Eso es lo que está diciendo Pablo, para que haya abundancia tanto para los que reciben, pero también que haya abundancia para los que dan. Y es justamente este principio de que debemos ser buenos administradores. En lo mucho o en lo poco, tenemos que ser administradores. Y recuerden que mucho y poco es de acuerdo a nuestra perspectiva. Es algo subjetivo, de acuerdo a la situación que yo estoy viviendo, de acuerdo a lo que yo quiero y no a lo que yo necesito. Y esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos, familia. Cuando nos dirigimos al Eterno, ¿pedimos lo que necesitamos o lo que queremos? Y esto es algo que tenemos que meditar. Y esto es lo que nos enseñan, por ejemplo, los sabios, y principalmente nos enseña el acto de los artesanos que dicen no traigan más. Ellos pueden haber pedido más. Necesitamos más oro, traigan más oro. ¿Y qué hizo ellos? No, no traigan más nada. Tenemos suficiente. Porque ellos eran sabios y eran muy buenos administradores. Entonces dijeron, con el oro que nos dieron, vamos a hacer que rinda para hacer el modelo. Y justamente lo que ellos hicieron fue lo que el Eterno aprobó. Que es lo que vamos a ver en la próxima porción, de cómo el Eterno aprueba este diseño. Y que vemos que este diseño no solo fue aprobado porque se hicieron la edificación correcta, de la forma correcta, con el diseño correcto, sino que también había algo que ayudaba a que esto se cumpliera, como dice Sforno, era también el corazón del pueblo, de que el pueblo estaba en obediencia. Entonces se hizo una combinación perfecta para que la presencia de Dios descienda. Ahora, ¿qué podemos aprender, familia, de todo esto? De que Dios nos provee, sí, de acuerdo a lo que necesitamos. Él no nos va a dejar pasar vergüenza. Ahora, ¿de qué depende? De que lo que el Eterno nos provea y que nos sirva para cubrir lo que necesitamos, depende de nosotros, de cómo administramos, si vamos a ser sabios. Y eso es algo que nos va a enseñar la Torá y que vamos a poder ir aprendiendo paso a paso, familia. Pero eso es algo que tenemos que también cambiar en nuestra forma de dirigirnos al Eterno. Más a la hora de cuando nosotros le solicitamos algo al Padre. Siempre pensemos, ¿es lo que necesito o es lo que yo quiero? ¿Va a traer bendición o va a traer tristeza? Y eso es lo que tenemos que nosotros que enfocarnos, familia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir esta porción, mucho para analizar, quizás un poquito confrontativa, pero como siempre digo, es bueno ser confrontados con nosotros mismos. La Torá tiene esa función, demostrarnos quiénes somos, conocernos y saber dónde tengo que empezar a ajustar. Y también, obviamente, aprender a tener un corazón dispuesto a adorar al Eterno como Él dice que hay que adorarlo. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo estudio, ya culminando el libro de Éxodo para comenzar el libro de Levíticos. Así que familia, nos vemos. Shalom.